Buenas a todos. Antes de empezar quiero recordarles que pueden seguirnos en Facebook. Subimos contenido a diario y ya somos 500 en la página. Un gran saludo a todos los subs de la página, y no se olviden suscribirse al canal de YouTube. Sin más que decir, continuemos. Soy de Rusia, así que perdona mi gramática. Estoy tan confundido y buscando respuestas, lo he publicado muchas veces en foros sobrenaturales rusos, pero todavía no he encontrado ninguna pista. Esto sucedió hace unos 15 años, yo tenía 11 años en ese momento. Mis padres y yo vivíamos en una ciudad relativamente grande en Ural. La ciudad es famosa por su enorme complejo industrial y su aire contaminado, que es particularmente evidente en verano. Así que todos los años mis padres me enviaban a visitar a mi abuelo en Siberia durante 2 o 3 semanas para que pudiera respirar un poco de aire fresco. Aunque significaba que pasaría algunos de los dulces días de verano lejos de mis amigos, siempre esperaba ansiosamente estos viajes. La cosa es que mi abuelo fue una de las personas más interesantes que he conocido hasta el día de hoy. Era arqueólogo y estaba especializado en mitología y rituales eslavos. Aparte del hecho de que obviamente tenía un gran conocimiento de la historia y la cultura, viajó por todo el país y tuvo las historias más entretenidas de sus expediciones. Para mí, era como un Indiana Jones de la vida real. Hace 20 años, su equipo descubrió una red masiva de pueblos antiguos en Siberia, por lo que construyeron un campo de investigación permanente con todas las instalaciones, incluso tenían duchas y electricidad. Los miembros del personal subalterno vivían en tiendas de campaña y edificios temporales, y los oficiales académicos como mi abuelo tenían cabañas de madera. Era un lugar remoto y muy aislado, por lo que la ruta hacia el campamento no fue fácil. Ese año mi papá y mi abuelo acordaron que papá me llevaría a un pequeño pueblo de Siberia en su auto, donde el abuelo me recogería. Después de 10 horas conduciendo, estaba durmiendo la mayor parte del tiempo, nos reunimos con el abuelo en el lugar acordado. Fuimos a un buffet local donde papá y abuelo intercambiaron las últimas noticias. Entonces el abuelo me dijo: bueno, pionero, es hora de que salgamos a la carretera. Papá regresó a su auto para tomar una siesta antes de conducir a casa, y nos dirigimos a un muelle en el río, donde el colega de mi abuelo nos esperaba en un bote. Déjame presentarte, dijo el abuelo. Me presento ante un sujeto llamado Stepan Petrovich, dijo que se especializaba en entierros rituales. Esta primavera descubrimos un increíble montículo en la orilla del río, a 1 hora de nuestro campamento. Muy atípico también, así que Stepan Petrovich nos está ayudando a darle sentido. Le di a Stepan Petrovich un gesto cortés con la cabeza, a lo que respondió: ¿qué eres, una chica? Los hombres se dan la mano. Tenía un apretón de manos muy firme. Tenía sentimientos encontrados sobre Stepan Petrovich, parecía un poco brusco y, para ser sincero, le tenía un poco de miedo y deseaba que no estuviera con nosotros. Pero luego él y el abuelo comenzaron a intercambiar historias y anécdotas, y me di cuenta de que era un tipo divertido, solo un poco rudo. Incluso comencé a contarle mis historias escolares. Después de 2 horas de navegación finalmente llegamos. Un paisaje espectacular se abrió ante mis ojos. Un enorme montículo justo en la orilla del río. Se veía tan monumental y temible bajo el sol poniente. Pensaría que viajé atrás en el tiempo, si no fuera por las tiendas de campaña de los investigadores que rodean la colina. Ahí está, magnífico, ¿no? Decía mi abuelo. Uno de los miembros del personal nos ayudó a aparcar el barco, me saludó y luego se dirigió a mi abuelo. Valentín Bogdanovich, necesitamos que eches un vistazo a algo antes de que termine el turno. Claro, un momento, respondió. Stepan Petrovich, por favor, enséñele los alrededores a nuestro joven amigo, vuelvo enseguida y todos nos dirigiremos a nuestro campamento. Así que hicimos una pequeña gira con Stepan Petrovich. Tu abuelo es un gran investigador, así que supongo que conoces algunos conceptos básicos sobre la cultura de los antiguos eslavos. Este entierro que tenemos aquí es muy grande. Por lo general, los entierros colectivos se asocian con enfrentamientos militares, contienen restos de guerreros caídos. Bueno, no es el caso aquí. Parece que un pueblo entero de siervos pacíficos fue saqueado por un incendio forestal, pero también consideramos la posibilidad de una ofrenda masiva. Los cadáveres se queman pero no se incineran, lo que no es típico.
Lo que es aún más inusual, en lugar de armas rituales regulares, hay hoces de hierro, una por cada cuerpo. Algún culto militante podría haber asaltado el pueblo y realizado un sacrificio masivo. Hizo una mueca espeluznante. Por lo general, las historias de miedo no me impresionaron mucho, pero la atmósfera de una noche de verano siberiana hizo el trabajo. Me sentí incómodo. Pronto regresó mi abuelo y nos dirigíamos al campamento. El campamento estaba al borde de un bosque, a una hora del río, separado de él por un enorme campo de centeno silvestre. Abuelo, dije. Si esta aldea fue saqueada por un culto militante, ¿es teóricamente posible que sus sucesores sigan escondidos en el bosque? El abuelo dirigió a Stepan Petrovich una mirada de condena. Viejo bandido, ¿cómo te atreves a asustar a un niño? Stepan Petrovich respondió con una mirada de culpabilidad. Lo siento, profesor, no estoy acostumbrado a estar con niños, cuidaré lo que digo. Llegamos al campamento. Después de 10 horas de descanso en el auto de mi padre no tenía nada de sueño, así que mi abuelo decidió hacer una pequeña fiesta para celebrar mi llegada. Yo, el abuelo, Stepan Petrovich y algunos miembros del personal nos reunimos alrededor de la fogata. Me sentí mucho más relajado en un grupo grande, así que sugerí un concurso para la historia más aterradora. Bueno, somos científicos que estudiamos mitología, así que no sería fácil vencernos, rió el abuelo. Por cierto, ¿sabes por qué a la gente se le ocurren historias de miedo? Verá, somos mucho más inteligentes que los animales, lo que nos hace poderosos y vulnerables. Nuestra percepción de la realidad es tan aguda que sería insoportable para nosotros hacer frente a todas las cosas malas que pueden suceder, si no fuera por nuestra capacidad para dar explicaciones. Por ejemplo, a nuestros antepasados les gustaban mucho las saunas, pero incluso algo tan divertido y relajante como bañarse puede ser peligroso. Una persona podría sobrecalentarse y sufrir un ataque cardíaco o algo así. Los antiguos eslavos tenían un conjunto estricto de reglas cuando se trataba de bañarse. En primer lugar, nunca debe ir solo a una sauna. En segundo lugar, no debe quedarse dormido en una sauna. Y lo más importante, nunca te bañes después del atardecer. Todas estas reglas tienen sentido si las piensa de manera racional, porque violarlas podría resultar en un accidente fatal. Pero a nuestros antepasados se les ocurrió otra explicación. Creían que había un demonio que venía a los que rompían las reglas. El demonio los besó y exhaló aire caliente en sus pulmones, matándolos. Este es el poder del inconsciente colectivo. Estas reglas realmente tienen sentido si se piensa en ellas, respondí. Y puedo entender de dónde viene esta leyenda. Pero, ¿por qué el demonio solo llega después de la medianoche? ¿Por qué todas las cosas malas en las historias de miedo siempre ocurren después de la medianoche? Bueno, las noches son peligrosas porque nuestra percepción no es tan buena, incluso las cosas ordinarias pueden dar miedo en la oscuridad. Pero nuestros antepasados creían que la medianoche no era el único momento peligroso del día. Hubo 4 tiempos límite, cuando la línea entre el mundo natural y el mundo espiritual se difumina: medianoche, amanecer, atardecer y mediodía. ¿Alguna vez te hablé de la Dama del Mediodía? La Dama del Mediodía es la manifestación espiritual de un día caluroso, cuando es demasiado peligroso trabajar en el campo, debido a posibles insolaciones. Durante ese tiempo del día, los siervos cerraban los trabajos de campo y regresaban a casa para esperar el mediodía. Si te quedas en el campo, o peor aún, si te duermes allí, la Dama del Mediodía te mataría. Los siguientes días en el campamento no fueron más que entretenidos, no me sentí preocupado a pesar de que estábamos varados en un bosque siberiano cerca de un antiguo entierro. Estar rodeado de adultos que piensan racionalmente y que se concentran en su trabajo tuvo un efecto relajante en mí. La mayor parte del tiempo estuvimos en el campamento. El abuelo trabajaba de 5 a 6 horas todos los días y yo pasé este tiempo explorando su increíble biblioteca. Luego cenábamos con otros investigadores y hacíamos una pequeña caminata por el campamento. Cada 2 días íbamos a las excavaciones. El abuelo supervisó las obras, mientras que algunos miembros del personal subalterno me entretuvieron con sus descubrimientos recientes, bajo la estricta condición de que no se me permita tocar nada. Había herramientas antiguas, artículos para el hogar, incluso algunos restos de ropa tradicional. Por las noches nos sentábamos alrededor de la fogata y contamos historias. Algo extraño sucedió el día 5 o 6. Mi abuelo, la mayor parte del equipo y yo fuimos al montículo ese día, y 2 personas se quedaron para cuidar el campamento.
Cuando volvimos, nos contaron el incidente. Estaban en el lado del campamento más cercano al bosque cuando escucharon el sonido de cristales rotos. Corrieron al otro lado para ver qué pasaba, y pronto se dieron cuenta de que algunas casas tenían ventanas rotas, todas en el lado que daba al campo. Esto me asustó muchísimo, creía seriamente que los muertos estaban perturbados por las excavaciones y nos estaban advirtiendo. El abuelo me aseguró que el vidrio barato probablemente se derrumbó por el calor. Contrariamente a la creencia popular, los veranos en Siberia pueden ser bastante calurosos y este verano en particular fue inusualmente caluroso. En caso de que fueran algunos hooligans o animales salvajes, Stepan Petrovich sugirió que más personas se ocuparan del campamento. Esto nunca volvió a suceder y casi lo olvido. El incidente real ocurrió 4 días antes de que me fuera. Era un día brillante, extremadamente caluroso y sin viento. El abuelo terminó temprano su trabajo en las excavaciones y estábamos corriendo al campamento para llegar a tiempo para el almuerzo. Les dije nos vemos allí a otros miembros del personal, tomé mi mochila y nos dirigimos al campamento. 5 minutos más tarde escuchamos a uno de los miembros del personal llamar a mi abuelo en voz alta. Dijo probablemente algo importante, ve al campamento, me pondré al día, y se dirigió de nuevo a las excavaciones. Fue 20 minutos después, justo cuando estaba en el medio del campo, cuando sentí algo extraño. Era como un viento, pero no del todo. Es difícil de explicar, pero se sintió como un campo móvil de electricidad estática. Las malas hierbas en el campo no se movían y estaba en silencio, pero sentí una ola invisible moverse y tocarme, y luego tuve una sensación que nunca olvidaré. De la nada, de repente me di cuenta claramente de que me estaba muriendo. No podía respirar, el tiempo se congeló, mi corazón latía rápido. Traté de calmarme, me dije, solo relájate, esto probablemente sea solo un ataque de pánico por estar solo en este siniestro escenario. Pero no ayudó en nada, sabía que era mentira. Me estoy muriendo, así, sin ningún motivo aparente, y nadie me encontrará entre esta alta maleza. Y luego la vi. Primero vi un orbe de luz brillante que se movía hacia mí desde el otro lado del campo, muy rápidamente. Por alguna razón lo entendí de inmediato. En el momento en que me alcanza, muero. Intenté respirar, intenté moverme, pero estaba paralizado. Cuando el orbe se acercó, comencé a ver una silueta. Parecía una persona, pero no caminaba, ni siquiera volaba, simplemente se teletransportaba a través del espacio. Se movió realmente extraño, como un rayo. Sé que esto suena extraño, pero estoy tratando de describirlo con precisión. A 5 metros de mí se detuvo. Parecía una mujer joven, rubia y muy pálida. Estaba desnuda y sostenía una hoz en la mano. Y ella era tan hermosa, era doloroso mirarla. Incluso pensé, ahora estoy listo para morir, nunca veré nada tan hermoso. Ella no parecía enojada o hostil, más como curiosa, pero había algo extraño en ella. En un momento me di cuenta, no tenía pupilas. Sus ojos estaban completamente blancos. Era una sensación extraña, tenía miedo, no quería morir, ella era una criatura obviamente malvada, pero la sola idea de que se marcharía me sumió en la desesperación. Lo siguiente que recuerdo es que escuché algo de ruido, un ruido terrestre regular, tal vez de las malas hierbas en movimiento. Giró la cabeza en la dirección del ruido y comenzó a moverse allí. Me desmayé, me desperté con un dolor de cabeza muy fuerte y mi cuerpo se sentía como un peluche. Al principio no entendía dónde estaba. Todavía estaba en el campo, pero ahora se estaba poniendo el sol. Me sentí perdido, como si despertara del sueño más maravilloso, y al mismo tiempo sentí alivio de escapar de una muerte segura. No sabía qué hacer, pero quería deshacerme de este sentimiento y quería estar rodeado de gente. Así que me obligué a levantarme. Vi una silueta oscura en la distancia y pensé que probablemente era mi abuelo buscándome, estaba demasiado exhausto para temer nada más, así que me dirigí en esa dirección. Fue mi abuelo. Lo llamé, pero no respondió ni se movió. Estaba haciendo algo extraño, parecía que estaba bailando o más, como si tuviera un derrame cerebral, todo su cuerpo temblaba y seguía murmurando algo inaudible. Cuando me acerqué a él, comencé a discernir algo sobre su cabeza, era como una nube arremolinada de oscuridad concentrada, una niebla negra, flotando 2 metros por encima de la cabeza de mi abuelo. Luego escuché ruidos de la multitud que se acercaba y vi algunas linternas en la distancia. La nube se derritió y desapareció, y el abuelo cayó al suelo. Era un grupo del campamento, estaban muy preocupados.
Recogieron a mi abuelo y corrieron al campamento, hablaron sobre lo difícil que sería conseguir una ambulancia aquí. Una enfermera de nuestro campamento examinó al abuelo y concluyó que se trataba de una insolación. Por alguna razón, no les dije nada de lo que vi. Puede sonar extraño, pero no quería que nadie supiera sobre la dama en el campo. El abuelo recuperó el conocimiento en un par de horas. Se veía muy confundido, no reconocía a las personas y no podía explicar lo que sucedió. Se recuperó por completo a la mañana siguiente, pero cambió. La mayor parte del tiempo era tan divertido y amable como de costumbre, pero de vez en cuando se paralizaba y se limitaba a mirar al vacío durante unos minutos. Cuando traté de preguntarle si algo andaba mal, él no respondió, solo me dio una mirada muy seria. No se parecía en nada a él, honestamente parecía que podía matarme. Fue espantoso. Y luego volvió a la normalidad, hizo bromas y contó historias divertidas. Una vez le pregunté cuidadosamente si recordaba lo que sucedió en el campo. Se molestó mucho y dijo que ahora soy un adulto y que no debería tener miedo de una mierda sobrenatural. Ambos acabamos de sufrir una insolación en el campo, y eso es todo. Nunca le volví a preguntar sobre eso. En 2 días partí. El abuelo me dio un abrazo, me deseó suerte en la escuela y dijo que me vería en las vacaciones de invierno. Me alegró verte, pionero, dijo. No vino para las vacaciones de invierno. Como me dijo mi padre, ahora mismo no tiene ganas de estar rodeado de gente. Ahora recuerdo las palabras de mi abuelo. Nuestra percepción de la realidad es tan aguda, sería insoportable para nosotros hacer frente a todas las cosas malas que pueden pasar, si no fuera por nuestra capacidad de dar explicaciones. Me pregunto si cuando era niño inventé esta historia para ayudarme a sobrellevar el cambio repentino y la muerte rápida de mi abuelo. O tal vez sea lo contrario, y estoy tratando de fingir que murió por causas naturales, y nunca vi lo que vi. Yo también cambié, no tanto como mi abuelo, pero algo anda mal conmigo. A veces siento que no puedo experimentar la felicidad y la belleza como lo hacen otras personas. Ojalá pudiera volver a verla, por un breve momento. El verano siguiente fue la primera vez que tuve sentimientos encontrados acerca de visitar al abuelo. Incluso iba a decirles a mis padres que este año preferiría ir a un campamento de verano con mis amigos. Pero no tuve que hacerlo. En junio murió el abuelo. Decidió tomar una siesta al mediodía y tuvo un infarto. Cuando tenía 16 años, mi padre me dijo que de hecho había una investigación criminal de su muerte por circunstancias sospechosas. Algunas ventanas de su casa estaban rotas, como si alguien hubiera entrado.